Muchísimas gracias. Señor ministro, de un tiempo a esta parte parece que es usted el ministro estrella del Gobierno. Ha dejado usted de insultar a chavales en las redes sociales y parece que ha funcionado. Los periodistas ahora le pasan la mano por el lomo, le hacen masajes en entrevistas tremendamente cómodas y alaban su gestión. Probablemente sea porque, como digo, de un tiempo a esta parte es el menos desastroso de todos los ministros de este Gobierno. Pero lo cierto es que la sensación es que los periodistas tienen la memoria muy corta, porque sin ir más lejos, usted el 4 de noviembre hizo unas declaraciones por las cuales debería ser criticado y señalado y probablemente debiera usted mismo dimitir como culpable de generar una terrible confusión en los españoles. ¿Se atrevió usted a decir que existía una cifra de desaparecidos por la gota fría en Valencia, que la estaban ustedes manejando en reuniones, pero que no iban a facilitar esa cifra porque generaría más alarma que la información que realmente aportaba y porque era una cifra bastante baja? La frivolidad de todo este Gobierno, pero la suya especialmente, es, señor ministro, auténticamente pasmosa. Y esto, que es ya de por sí vergonzoso, se produce en un contexto en el que su parcela de responsabilidad está completamente abandonada. Desde que usted está en el cargo, señor ministro, los trenes llegan más tarde que nunca. Tanto es así que ha tenido usted que eliminar el compromiso de puntualidad de Renfe para evitar hacer frente a las responsabilidades económicas que estaban produciéndose. Los datos del año 2024 son aún peor que los datos del 2023, pero aún no tenemos las cifras oficiales. Sí tenemos las del 2023. Y es que los trenes en Madrid, por ejemplo, los retrasos en estos trenes se han multiplicado por 3, un 300% más de retrasos. En Barcelona, un 135% más de retrasos. Y esto es en las cercanías, pero es que en la media y larga distancia, en el año 2023, un 25% de los trenes operados por Renfe llegaron tarde. Un 25%. 1 de cada 4 trenes de Renfe llega tarde. Es un auténtico desastre. Pero es que este desastre, que es grave, se ve superado por otro desastre todavía peor. Y es que, señor Puente, de repente los trenes en España con cierta frecuencia descarrilan. Los viajeros ya no solo tienen que sentir la preocupación de si voy a llegar o no voy a llegar a mi destino a tiempo, sino simplemente de si llegarán. Es que hace 3 semanas, qué falsedad, dice alguien por ahí arriba, hace 3 semanas descarriló un tren en Madrid, hace 2 semanas descarriló un tren de mercancías en Guadalajara y hace también 2 semanas descarriló un tren en Málaga. ¿Qué hacemos con esto, señor Puente? ¿Hay alguna responsabilidad? ¿Hay algo que hacer? Y todo esto estaría bien si de repente los españoles no pagasen absolutamente nada por Renfe, que es lo que usted pretende hacernos creer, porque desde que su Gobierno está en el poder, lo que sí han hecho es dedicarse a regalar bonos de transporte como si efectivamente el transporte público no costase nada. Pero lo cierto es que no. Renfe nos cuesta a los españoles en subvenciones directas 1.500 millones de euros al año en los últimos presupuestos. Y esto es, además, de los precios públicos que perciben por la explotación de aquellas líneas que se consideran necesarias. Para que quienes nos escuchen en sus casas lo entiendan, cuando Renfe explota una línea que se considera fundamental, cobra un precio a los viajeros, pero además cobra un precio público. Eso no son subvenciones. Renfe recibe gran cantidad en precios públicos, pero es que además recibe 1.500 millones de euros al año en subvenciones directas, por si no fuese poco. Y en esta situación, las grandes infraestructuras ferroviarias de España están absolutamente abandonadas. Ni están ni se les esperan. Llevan ustedes en el Gobierno desde el año 2018
y las cosas están totalmente paradas. El corredor del Mediterráneo, esa línea ferroviaria que pretendía conectar el puerto de Algeciras con Europa por toda la costa mediterránea y, por lo tanto, servir como conexión para las mercancías que llegaban por barco hasta España con el resto de Europa, sigue paralizado. Lleva 25 años de retraso y nadie dice nada. El ministro Estrella tampoco. El corredor atlántico, una infraestructura que lleva planeada décadas, que pretendía conectar todas las regiones de la cornisa norte de España y sus puertos con Portugal y Francia, también absolutamente abandonada. Pero es que incluso las infraestructuras que recientemente se han inaugurado se están demostrando como absolutamente insatisfactorias. Sin ir más lejos, el tren supuestamente rápido a Asturias, mi región. Prometían ustedes que llegaría un tren de alta velocidad a Oviedo. No llega a Oviedo. Se queda a la mitad. Por supuesto, no llega a Gijón. Unos retrasos tremendos. Recuerden el tren a Badajoz, la eterna promesa. Entiendo que esos diputados de Badajoz harán una crítica tremenda al Gobierno por estos retrasos. Y como les digo, todo esto se ve agravado por el terrible coste que Renfe supone para las arcas públicas, uno de los principales gastos públicos en empresas de titularidad pública. Pero es que otras infraestructuras que están relacionadas con su ministerio, no estrictamente las ferroviarias, también se encuentran en situación de absoluto abandono. La conexión por autopista entre Jaén, Úbeda, Linares y Albacete. ¿Qué ocurre con esto, señor ministro? ¿Qué ocurre con esto? ¿Sabemos algo? ¿Van ustedes a hacer algo? ¿O tuitear es suficiente para llevar las soluciones a las casas de los españoles? El vial de Jove, en Gijón, es una de esas promesas eternas de los ministerios de Transporte, de Fomento, que están totalmente abandonadas. Nadie sabe nada de ello, no paran de cambiar los proyectos y la solución real, en este caso para los gijoneses y asturianos, parece que nunca llegará. La estación intermodal, también en Gijón, la Ronda Norte en Oviedo, la conexión por autopista de Valencia a la AP7, la A7. Dice usted que llegará la solución, pero que no sabe cuándo. ¿Que van ustedes a adoptar un bypass? ¿A ponernos una carretera provisional? Pero que no sabemos cuándo llegará la solución. En esto tienen cierta excusa, porque es cierto que ha sucedido por un desastre natural, que si bien podía haberse evitado si su Gobierno hubiese invertido en las infraestructuras hídricas que realmente podían paralizar esta riada. Ya hemos visto y escuchado que había un proyecto concreto para canalizar la riada de este barranco que el Gobierno de Zapatero paralizó y que en ningún caso su Gobierno pretendió recuperar. En Asturias, la AP66, cortada por un argai, un desprendimiento de tierras que se produce, no nos engañemos, por la falta de mantenimiento de las infraestructuras de España. Y no las infraestructuras, el vial en sí, sino todas las infraestructuras que coadyuvan y que sirven para que esta red de autopistas se mantenga. Y estos son desde los túneles hasta todas las laderas adyacentes a las carreteras. Y es que su ministerio es un desastre, señor Puente. Parte de este desastre no le es imputable a usted. Ya sabemos que el señor Ábalos, en ese mejunje de corrupción que había organizado desde el Ministerio de Transportes, ha hecho muchísimo daño. Pero es que usted, en febrero de este año, prometió que organizaría una auditoría para depurar responsabilidades y para examinar los casos de corrupción que se estaban produciendo en su ministerio. Y esto lo dijo usted en declaración pública en el Senado. Tome nota, no sé a ver qué me va a decir de esto. Y es el día de hoy que usted no ha dicho absolutamente nada. Parece que la corrupción que había en el ministerio se ha esfumado. ¿Cómo puede ser que el señor Koldo hiciera y deshaciera? ¿No tenía ningún cómplice en el ministerio? ¿No tienen ustedes ninguna investigación que llevar a cabo? ¿Cómo puede ser que la novia,
por llamarlo así, del señor Ábalos, estuviese contratada por una empresa pública que dependía del Ministerio y que aquí nadie diga nada? ¿Cómo puede ser que el hermano de Koldo estuviese también contratado por una empresa dependiente de su ministerio, que continúe cobrando de esta empresa y que aquí nadie diga nada? ¿Cómo es posible, ministro Estrella, que todo esto esté sucediendo bajo sus ojos y que aquí nadie diga nada? Que simplemente le den palmadas en la espalda. Pues nosotros, señor ministro, le exigimos responsabilidades. Le exigimos que nos diga la verdad. Le exigimos que efectúe investigaciones. Le exigimos que de una vez por todas deje el Twitter y preste, por favor, atención a las infraestructuras de los españoles, que es lo que realmente cobra usted por hacer. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Transporte y Movilidad.